A continuación va a presentar el doctor Alejandro Babayán Sosa. Él es médico oftalmólogo especialista en córnea y cirugía refractiva y actual director del Hospital Nuestra Señora de la Luz. Bienvenido, doctor Babayán. Muchas gracias, doctor Quevedo. Agradezco mucho la invitación a la Academia Nacional de Medicina y al Colegio de Investigación en Ciencias Visuales Marvo por este simposio en la Semana de la Ciencia. Y a mí me corresponde platicar acerca de las innovaciones en patología corneal. Y para dar contexto, sabemos que la opacidad corneal causa entre 4.9 y 5 millones de casos de ceguera bilateral en todo el mundo y 6.2 millones de pacientes están ciegos por una causa puramente corneal. Las principales causas en todo el mundo es el tracoma, sobre todo en el África subsahariano y en Asia, la oncocercosis, la deficiencia de vitamina A, trauma ocular y algunas otras infecciones como es el herpes simple y el queratocono. Sabemos que la mitad o un poco más de la mitad de la población mundial carece de acceso a trasplantes de córnea, que finalmente sería el tratamiento de elección para estos casos de opacidad corneal. Y va a haber mayor problema en países subdesarrollados como Asia, África, Medio Oriente, Latinoamérica, donde no somos autosuficientes, desgraciadamente, en la procuración de tejidos corneales. Y esto se debe a la escasez de donantes y a la limitada infraestructura de los bancos de ojos que hay en muchos países, no solamente en el nuestro. El trasplante de córnea en cualquiera de sus modalidades, ya sea penetrante, lamelar anterior profundo o trasplante endotelial, nos permite tratar estas enfermedades corneales avanzadas. Sin embargo, vamos a tener ciertas limitaciones. Bueno, primero que nada necesitamos donantes. En este caso van a ser donaciones cadavéricas y siempre vamos a tener los riesgos inherentes a cualquier trasplante de órgano tejido, como son el rechazo inmunológico, sobre todo en córneas que tienen vascularización y han perdido esa cualidad de ser un tejido inmunológicamente privilegiado. También vamos a tener patologías que pueden presentarse nuevamente en estos botones trasplantados, ya sea infecciosos o padecimientos genéticos que pueden volver a aparecer en los botones corneales, como les llamamos hacia estos injertos. Y también la recuperación visual es variable. No todos los pacientes pueden recuperar visión y el hecho de colocar las suturas, como ven ustedes en la lámina, va a provocar muchas veces altos astigmatismos irregulares que como quiera los pacientes van a requerir otros medios de tratamiento ópticos, ya sea un lente de contacto rígido, un lente de contacto escleral, y muchas veces eso también dificulta, por ejemplo, en una persona añosa, el poderse manejar adecuadamente y tener una capacidad visual aceptable para su día a día. También no trata la causa subyacente. Finalmente, se está tratando de reemplazar un tejido dañado, pero no va a corregir ningún defecto celular, infeccioso o genético. En este sentido, lo que nos puede ayudar y lo que tendremos de innovaciones, y eso esperamos poder tener en los próximos años, van a ser nuevas terapias basadas en terapia celular y terapia génica. Finalmente, el objetivo general de dichos tratamientos será restaurar la transparencia y la función corneal para que esto sea de forma personalizada y que pueda durar toda la vida de nuestros pacientes. Las ventajas potenciales que tienen estos enfoques es que se puede regenerar el tejido propio sin necesidad de un donante. Va a reducir el riesgo de rechazo inmunológico y en algunos casos específicos va a ser el tratamiento de la causa molecular que provocó la opacidad corneal. Entonces vamos primero que nada a hablar de la terapia celular. Aquí hay mucha investigación desde hace mucho tiempo para trasplantes endoteliales de las células de la capa más interna de la córnea y de los trasplantes de epitelio, que es decir, la capa más superficial de la córnea. En dichos casos se utilizan células totipotenciales o células madre y se van a hacer terapias para evitar tener donantes externos. Ya está bien establecido en estos dos casos la utilidad que tenemos para solventar deficiencias de células epiteliales y estamos todavía en investigación, sobre todo para que las células endoteliales que se introduzcan dentro del ojo puedan permanecer en el sitio específico donde deben estar y no vayan a otros sitios del ojo. Yo creo que ese es el mayor reto que todavía se tiene en este sentido para los trasplantes endoteliales. Y finalmente es tener un enfoque personalizado para reemplazar dichas líneas celulares.
Pero de lo que se habla poco todavía hoy en día es el trasplante de células estromales corneales, que es el 90% del espesor de una córnea y que es la que nos permite, si está perfectamente bien organizada, la matriz extracelular corneal, ya sea por las fibras de colágeno o de los glucosaminoglicanos, mantener la transparencia corneal y poder tener su efecto óptico para poder ver claramente los pacientes. Las células madres estromales corneales van a derivar del mesénquima periocular y se van a diferenciar en los queratocitos responsables de producir esta matriz extracelular que les comentaba y nos va a permitir diseñar terapias regenerativas específicas. Y también tenemos otro grupo de células muy interesantes y que están en la lupa de todos los investigadores, que son las células madres mesenquimatosas, o por sus siglas en inglés MSC. Aquí vamos a tener unos marcadores muy característicos que nos van a permitir regenerar el estroma corneal y tener unas diferenciaciones que permitan que tengamos un buen funcionamiento de dichas células. Y también esta estirpe celular va a tener la gran ventaja que pueden ser derivadas de otros tejidos no exclusivamente corneales, pueden ser obtenidas de tejido adiposo, de amnios e inclusive de médula ósea. ¿Para qué nos sirven estas células y dónde se localizan? Bueno, pues van a estar entre el estroma anterior y el limbo corneal. Van a mantener un estado regenerativo y silencioso porque nos permiten solamente responder a la agresión que reciba nuestra córnea y nos va a permitir reparar los queratocitos manteniendo la avascularidad, lo cual nos permite mantener la transparencia y el privilegio inmunológico de la córnea y van a mantener la homeostasis de la misma. Para ello es necesario tener esa comunicación entre el epitelio corneal y el estroma que sucede en la superficie de nuestras córneas y tener la integridad que permita mantener la reparación gracias a los genes reguladores que ven ustedes en la lámina y que van a permitir que estas células migren, proliferen y mantengan una transparencia corneal secretando matriz extracelular de forma ordenada y no transformándose en fibroblastos, que esa es la respuesta normal que tiene la córnea al trauma y que va a desembocar en una opacidad corneal persistente. ¿Cuáles son las perspectivas futuras con este tipo de terapias celulares? Pues es poder avanzar, porque dicha tecnología todavía se encuentra en pañales, por así llamarlo, para poder caracterizar molecular los marcadores específicos y poder hacer esas interacciones sobre los microambientes y control molecular. Porque no solamente es tener las células, hay que tener el nicho específico para que no se diferencien en células que no son aptas para mantener la regeneración corneal que queremos y poder desarrollar estas líneas celulares estables y reproducibles, ¿no? Entonces, esa es por una parte una de las asignaturas pendientes y por el otro lado, pues como ustedes pueden suponer, pues son procedimientos muchas veces costosos, no están al alcance de muchos laboratorios de investigación y por supuesto globalmente necesita mucho mayor cobertura para poder ser una alternativa viable a un trasplante de tejido. La siguiente tecnología que quiero comentarles es la terapia génica, que tampoco es algo nuevo. Ya desde los 90 se ha logrado hacer vectores virales para transducir tejidos corneales. Y la verdad es que la córnea es ideal para este tipo de terapias, dado su accesibilidad, la tenemos básicamente en la superficie del globo ocular, no requerimos hacer cirugías complejas como nos mostró el doctor Abel Ramírez en su charla, la córnea es avascular y hasta cierto punto tenemos bajo riesgo inmune. Sabemos que la terapia génica está encaminada a sustituir, corregir o silenciar genes defectuosos, ya sea mediante la transcripción de DNA o RNA. Y sus principales mecanismos es la activación, la corrección o la adición de un gen sano. Y son ideales en cuanto a patología corneal se refiere para tratar distrofias corneales hereditarias, donde sabemos exactamente cuál es el origen y la mutación que nos va a producir estos cambios que van a desembocar en problemas en la córnea, ya sea de opacidad, de edema o de erosiones recurrentes. Y también, por ejemplo, en el queratocono, que es una ectasia corneal muy frecuente, en la cual vamos a tener astigmatismos altos e irregulares y eso va a afectar de forma muy negativa la calidad visual de nuestros pacientes. Los vectores de entrega en los cuales ya se han trabajado son principalmente virales y no virales. Los virales pueden ser adenovirus y lentivirus y los no virales que pueden ser nanopartículas, liposomas,
En realidad no son tan efectivos como los anteriores, pero bueno, nos quita el riesgo de tener alguna sobreexpresión o algún asunto de bioseguridad que también tenga que ser tratado o que sea un limitante para la transmisión de estos genes. En esta lámina se muestra cómo son estos vectores virales, ya sea el adenovirus del lado izquierdo o el lentivirus del lado derecho de la lámina. Como ven ustedes, los mecanismos son un poquito distintos, mientras que el adenovirus va a tener un DNA episomal. El lentivirus es capaz de lograr una integración de DNA, entonces genéticamente esto es muy interesante cómo estos distintos blancos terapéuticos van a actuar de forma distinta para lograr hacer su efecto. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas que se están estudiando hoy en día? Bueno, pues como les comentaba, es el aumento genético, la inserción de copias sanas para restaurar alguna determinada función a través de la expresión de proteínas, corregir mutaciones específicas, bloquear genes mutados dominantes o empaquetar genes grandes para evitar la expresión. Tenemos modelos animales que han mostrado mejorías en cuanto a los datos cardinales de daño corneal, como son la fibrosis, la opacidad y el rechazo de injertos, e incluso se ha investigado para evitar la propagación del herpes simple, que es una de las causas más difíciles de tratar a nivel corneal desde el punto de vista infeccioso. Y se han utilizado ya una buena cantidad de genes, con lo cual, pues, como ven ustedes, se tiene alguna experiencia importante en esta línea. También se han intentado hacer terapias personalizadas, que permitan una expresión selectiva de los glucosamínglicanos, en este caso del queratansulfato, mejorar el tropismo y la eficiencia de algunas otras células y bueno, tener otras herramientas que contribuyan al desarrollo de la terapia génica. Los desafíos actuales que tenemos es que, aunque tiene la ventaja inmunológica la córnea, pues no quita el riesgo de tener una respuesta inmune al vector, lo cual puede anular el efecto o salirse de control en cierta medida. Hay una dificultad de lograr los niveles adecuados de expresión génica y nuevamente nos pasa como en la terapia celular que el costo puede ser una limitación importante, sobre todo cuando no se cuentan con los recursos ilimitados que se tienen en algunos países. Y finalmente la necesidad de tener sistemas de control, ¿no?, que puedan permitir expresar o apagar la expresión de genes. Las perspectivas futuras para la terapia génica a nivel de investigación corneal, pues es el mejorar la eficiencia y la entrega de seguridad de estos estudios preclínicos y dar el brinco de investigación translacional a ensayos clínicos ya en humanos. Con lo cual, bueno, por supuesto, el objetivo principal es reducir la dependencia de trasplantes corneales e integrar la terapia genética en nuestra terapéutica oftalmológica personalizada. El tercer punto que quería tratar con ustedes es la aplicación de la inteligencia artificial y la córnea. Ya en su charla anterior, el doctor Franco Díez-Catini nos habló muy bien de cómo se integran estos modelos de inteligencia artificial para el glaucoma y que, bueno, pues ha transformado definitivamente todo el diagnóstico médico, no solo en oftalmología, sino probablemente en todas las áreas de la medicina. Primero como un detector, eso es relativamente sencillo para la inteligencia artificial, pero ya llegan a situaciones tan complejas como poder predecir un desenlace en determinadas enfermedades. Entonces, en oftalmología lo empezamos a aplicar en retina, en córnea, en glaucoma, como un análisis automatizado de imágenes que permitían hacer detecciones tempranas de forma más acertada, más sensible, más específico, más exacto que el experto clínico médico humano. Las principales aplicaciones que hemos tenido en córnea es que se ha utilizado para la detección de queratocono, ya sea mediante dos estudios de imagen como son la topografía corneal o la tomografía de coherencia óptica corneal del segmento anterior. También se ha identificado de forma automática las distrofias corneales y también se ha utilizado los algoritmos del aprendizaje profundo o deep learning para la evaluación y el grosor de la transparencia corneal. A nivel de córnea, y retomando la charla anterior, bueno, también tenemos estas redes neuronales convolucionales para el análisis de imágenes y también vamos a detectar patrones clínicos.
Pero definitivamente los mejores modelos a nivel por lo menos de córnea son aquellos modelos híbridos entre la inteligencia artificial y los expertos humanos. Como ya se ha mencionado ampliamente, la inteligencia artificial va a depender de lo que nosotros metamos de datos a la máquina. Si nosotros metemos basura, pues vamos a recibir basura. Si nosotros somos cuidadosos y vamos haciendo de forma metódica y con fines de mejora la información que se mete en la máquina, pues obviamente la información y las ventajas que tendremos pues van a ser mayores. ¿De qué nos sirve la inteligencia artificial en la córnea? Pues nos da un diagnóstico más rápido y más preciso, es capaz de detectar estadios iniciales de muchas enfermedades sin tenernos que esperar hasta que ya tengamos cambios anatómicos y funcionales importantes. Y va a ayudar a decidir clínicamente los tratamientos y las planeaciones quirúrgicas. Algunos ejemplos en los que hemos utilizado la inteligencia artificial en córnea, pues como ven acá este estudio que se hizo en queratitis infecciosas. La inteligencia artificial en este protocolo identificó de mejor manera qué patógeno es el que nos está provocando la infección, cuando nosotros tradicionalmente teníamos que hacer estudios ya sea de microbiología clásica utilizando cultivos y antibiogramas o utilizando técnicas de PCR. Vean ustedes el área bajo la curva arriba del 95% con estas redes neuronales y pues por supuesto son solamente aplicaciones que se ven en lámpara de hendidura y microscopía confocal. En el queratocono también hay una gran evidencia de la capacidad que tiene la inteligencia artificial para la detección y estadificación del queratocono. Modelos híbridos tienen una precisión arriba del 90%, que eso es bastante importante, sobre todo en aquellos pacientes que están buscando un tratamiento de cirugía refractiva. El peor error que nosotros podemos cometer como cirujanos de córnea es operar de láser a un paciente que tiene queratocono por no haberlo podido detectar en estadios que son iniciales. Entonces, que la inteligencia artificial nos ayude a detectar formas subclínicas o formas frustros de queratocono con alta sensibilidad, pues definitivamente es una gran herramienta para nosotros. Y cuando ya tenemos un queratocono bien instaurado, también la presencia de la inteligencia artificial nos va a poder permitir discriminar a aquellos pacientes cuya progresión va a requerir de un trasplante, de un tratamiento en aras de detener la progresión de la enfermedad, como es el entrecruzamiento de fibras de colágeno, también llamado crosslinking. También ha sido utilizado en el diagnóstico del síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco es muy prevalente en nuestro medio. En algunos estudios se ha encontrado que puede estar en la Ciudad de México en un 35% de las personas. Y el problema del ojo seco es que carece de criterios diagnósticos uniformes. Entonces se ha intentado ver las tinciones vitales, como ustedes ven en la lámina, como un método diagnóstico, o también se han intentado cuantificar los grados de atrofia de las glándulas de meibomio, que las glándulas de meibomio son unas glándulas sebáceas que tenemos en el párpado y que contribuyen a que la película lagrimal no se evapore de forma inmediata. Cuando tenemos alteraciones en estas glándulas, pues vamos a tener un ojo seco evaporativo. Entonces también estos algoritmos han logrado precisar la presencia o no de ojo seco entre un 85 y un 97%, que es un porcentaje bastante elevado. Les comentaba de las distrofias corneales, que son un grupo de enfermedades de transmisión autosómica dominante y que pueden afectar distintas capas de la córnea. La distrofia endotelial de Fuchs es una causa de queratopatía bulosa, sobre todo en pacientes adultos mayores o pacientes que son sometidos a cirugía de catarata. Entonces también el hecho de poder detectar distrofias de Fuchs cuando son iniciales y no cuando están, como ven en la lámina, con ya una gran cantidad de gutas y de edema corneal, pues también nos va a ayudar a tener mejores desenlaces en el tratamiento de la catarata y en el tratamiento de la distrofia endotelial de Fuchs. Muchos de estos pacientes van a requerir de una cirugía concomitante de trasplante corneal y cirugía de catarata. Y entonces, pues también lo más nuevo que tenemos en córnea en cuanto a inteligencia artificial no solamente es centrarnos en la detección o no de una enfermedad, sino poder hacer modelos de multidiagnóstico, es decir, utilizar este aprendizaje profundo para encontrar distintas enfermedades de forma simultánea, que eso pues prácticamente es ponerlos a la puerta de lo que hacemos los clínicos todos los días, pero seguramente con mayor precisión que nosotros. Entonces, como ven ustedes, este tipo de
aprendizaje profundo permite tener una precisión global arriba del 90%, y si podemos nosotros integrar estas herramientas al día a día de nuestra práctica clínica, va a ser un gran avance y nos va a permitir ser mejores médicos. Algunos ejemplos de estas modalidades, vean ustedes cómo un algoritmo para queratocono tiene una precisión de arriba del 95% y ya nos permite hacer mapas corneales tridimensionales y aplicarlos para detectar edema o cicatrices corneales en solamente estudios de imágenes de OCT, lo cual abre también una gran puerta para la telemedicina. ¿Qué hacemos en lugares remotos donde no tenemos especialistas, oftalmólogos o especialistas en córnea? Pues ya la máquina, tomando un estudio operado por un técnico, va a poder tomar decisiones muy consistentes. Como todo, hay limitaciones y desafíos que tenemos que plantear. Ya hablaba el doctor Gianfranco de la caja negra, ¿no? De cuando la inteligencia artificial nos confunde o alucina y nos va a tener problemas en ese sentido. Y yo creo que algo que tenemos que trabajar no solamente los médicos, sino también desde el punto de vista de derecho y legislativo, es la regulación y los aspectos éticos que va a tener las decisiones clínicas. Porque si la inteligencia artificial se equivoca, bueno, ¿quién es el responsable? ¿El desarrollador del software? ¿El médico que confió en la decisión? ¿O quién? Entonces, eso es parte de los desafíos que tenemos a corto plazo para poder tener mayores herramientas y tener mayor énfasis en este sentido. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a complementar, pero que definitivamente no va a reemplazar el criterio clínico del oftalmólogo o en este caso del corneólogo, pero sí nos va a permitir tener una mayor cantidad de pacientes que podemos atender de forma remota y que nos va a hacer una forma más precisa de llegar a diagnósticos corneales. Promete una medicina personalizada y predictiva en el tema de salud corneal. Muchas gracias.